Bueno. Buenos días, señoras consejeras, señores consejeros electorales, compañeras vocales, compañera secretaria del Consejo. Conforme a lo dispuesto por los artículos 76, numeral 1, 2, 3 y 504, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en cumplimiento a la resolución del expediente identificado con el número sub-AG-632, diagonal 2024 y acumulados, siendo las 10:03 del día 28 de enero de 2025, iniciamos la sesión número 2 de tipo extraordinaria del 01 Consejo Distrital en el estado de Guanajuato. Y para el desarrollo de la sesión le solicito a la secretaria de este consejo que verifique el quórum legal, por favor. Con gusto, señor consejero presidente. Le informo que para efectos de esta sesión hay una asistencia inicial de la presidencia de este consejo y 6 consejeras y consejeros electorales, por lo que existe quórum legal para su desarrollo. Muchas gracias, señora secretaria de este consejo. Le pido, por favor, que dé lectura al proyecto de orden del día para esta ocasión, por favor. Con mucho gusto, señor consejero presidente. El orden del día propuesto es el siguiente. Número 1, aprobación del proyecto de acta de la sesión anterior. Número 2, informe sobre el procedimiento de acreditación de personas observadoras electorales en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Número 3, informe de la vocal de organización electoral distrital sobre el calendario de actividades para la ubicación de casillas del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2025. Número 4, informe de la Junta Distrital 01 sobre la programación de recorridos a realizarse por las secciones del distrito para la localización de lugares que cumplan con los requisitos de ley para la ubicación de casillas. Número 5, informe sobre el avance de la campaña especial de actualización del Padrón Electoral 2024-2025 y estadístico del Padrón y lista nominal de electores. Número 6, informe sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprobó la estrategia de capacitación y asistencia electoral para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 y sus respectivos anexos. Número 7, informe sobre el resultado del sorteo realizado por el Consejo General por el que se obtuvo el mes del calendario, que junto con el que le sigue en su orden, serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrarán las mesas directivas de casilla en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Número 8, informe sobre el procedimiento de reclutamiento y selección de las supervisores electorales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Punto número 9, proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 01 por el que se designan a las personas que se desempeñarán como supervisoras, supervisores electorales y capacitadoras, capacitadores asistentes electorales del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación y se aprueba la lista de reserva. Número 10, informe del avance sobre la conformación de las zonas y áreas de responsabilidad que atenderán los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Punto número 11, informe sobre el número, ubicación, días y horarios en que funcionarán los centros de capacitación electoral en el distrito del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Punto número 12, proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 01 por el que se designa al personal que visitará los domicilios de las personas solicitantes para invitarles a participar en el voto anticipado, recabar las solicitudes individuales a la lista nominal de electores con voto anticipado y recopilar la votación anticipada para el proceso electoral extraordinario de la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Y punto número 13, informe de la Secretaría del Consejo Distrital 01 sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en el marco del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias, señora secretaria de este consejo. Señoras consejeras, señores consejeros electorales, queda a su consideración el orden del día. Si hay alguna intervención de parte de ustedes, tiene uso de la voz el consejero Matías. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, consejero presidente. En primer lugar, quiero agradecer el uso de la voz y además saludar a todas y todos los presentes. Quiero referirme justamente a este punto del orden del día, no sin antes
primero que nada, mencionar y celebrar la determinación de que estas sesiones sean transmitidas, ya que y que se haga justo una exposición ejecutiva de cada uno de los puntos. Justamente esto abona al principio de máxima publicidad y por supuesto que todo lo que abone a ello y para que la ciudadanía esté enterada de lo que aquí se discute, de lo que aquí se presenta, es bueno. En un segundo punto y en segundo lugar me refiero a lo que tiene que ver al orden del día. Yo siento que es indispensable hacer algunas precisiones que yo estimo importantes para el desarrollo de la sesión y la certeza de los trabajos de este consejo. Quiero referirme y voy a hacer un poco una historia básicamente, pero en reunión de trabajo de este consejo distrital llevada a cabo el pasado 17 de enero, 4 consejerías, incluyéndome, manifestamos nuestro interés y nuestra intención de conformar comisiones para el desarrollo de los trabajos del proceso electoral, haciendo uso de nuestras atribuciones conferidas en la normatividad electoral, las cuales es la LEGIPE, el reglamento de sesiones del consejo, de los consejos distritales y locales y el reglamento de elecciones, que viene justamente estipulado que los consejeras y los consejeros tenemos la facultad de conformar estas comisiones. Estas consejerías están compuestas por la Fórmula 1, la Fórmula 2, la Fórmula 3 y la de la voz, la Fórmula 5. Por ello, esto quedó estipulado y por escrito en la minuta CD01 GTO CSC 0217-01-2025 en el punto 4 y en los acuerdos tomados quedó asentado en esta minuta, que de hecho nos circularon el proyecto en días previos. Siguiendo esta línea, nosotros, las consejerías que anteriormente acabo de mencionar, solicitamos que en esta sesión precisamente se agregara en el orden del día el proyecto de acuerdo pertinente para dar cumplimiento al acuerdo tomado en la minuta. Internamente, nosotras, las 4 consejerías, íbamos a proponer que en dicho proyecto de acuerdo la creación de al menos 2 consejerías, justamente como lo habíamos manifestado ya en la minuta, y justamente íbamos a hacer una comisión encargada de la difusión y de aliados estratégicos, y la otra la estábamos por definir. En esta sesión precisamente la íbamos a votar y en dado caso aprobar la creación de estas comisiones. Sin embargo, el día 22 de enero solicitamos a la Secretaría de este Consejo mediante correo electrónico que retirara el punto del orden del día, ya que después de una reflexión, dada la naturaleza extraordinaria de este proceso, decidimos no conformar comisiones y en su lugar impulsar las actividades en el seno de este consejo, así como dejar espacio a las tareas esenciales del proceso electoral. Asimismo, decidimos las 4 consejerías antes enlistadas conformar grupos de trabajo y seguimiento con la finalidad de dar un puntual y mayor seguimiento a las actividades y presentar este consejo actividades de difusión y vinculación. Agradezco a mis compañeras consejeras electorales por su acompañamiento y además a la presidencia y a la secretaría de este consejo por las facilidades que se nos dieron para desarrollar dicha actividad y para presentar el punto del orden del día en esta sesión. Sin embargo, hemos decidido no conformar las comisiones y no presentarlas en este orden del día. Es importante resaltar esto, ya que como lo mencioné, hay una minuta en la cual acordamos esta acción y con esto, bueno, pues damos justamente cumplimiento a ello y abonamos también a la certeza de los trabajos de este consejo. Y es cuanto, consejero presidente, sobre este punto. Muchas gracias. Consejero Matías Aguilar, ¿se hace uso de la voz? Sí, si me permiten, ciertamente en un inicio había la propuesta de crear comisiones, como en otras ocasiones, estos procesos electorales, dadas algunas cuestiones que se expusieron en aquella ocasión. Bueno, pues sí, se convino que únicamente se iba a dar seguimiento a algunas tareas, a algunas actividades, cosa que me parece acertado. Incluso la semana pasada les enviamos algunas actividades que ya están casi en puerta,
entre ellas la capacitación a los CAI supervisores y también los recorridos que van a hacer por las secciones donde se van a instalar las casillas seccionales. Entonces, de esa manera, bueno, pues serán bienvenidas también sus aportaciones y también queda abierta la invitación a que si hay alguna otra actividad que ustedes desean participar, será bien atendida con gusto, en tiempo y forma. ¿Alguien más se hace su labor? Muy bien. Si no hay intervenciones, le pido a la secretaria de este consejo que pida la votación a fin de aprobar el orden del día que les ha sido previamente circulado. Con gusto, consejeras y consejeros electorales, se consulta si se aprueba el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Quedó aprobado por unanimidad el orden del día, consejero presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Le solicito que continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Gracias, consejero presidente. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, me permito solicitar su anuencia para poner a consideración de este consejo la dispensa de la lectura de los documentos que les fueron circulados previamente y de esta manera entrar de lleno a su análisis. Gracias. Proceda, señora secretaria, a hacer la consulta que usted solicita. Gracias, consejeras y consejeros electorales. Les consulto si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos que les fueron previamente circulados. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Quedó aprobada por unanimidad de votos la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados, consejero presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Continúe con el desarrollo de la sesión, por favor. Con gusto, el siguiente punto del orden del día corresponde a la aprobación del proyecto de acta de la sesión anterior. Muchas gracias, señora secretaria. Señoras consejeras, señores consejeros electorales, se encuentra a su consideración el proyecto de acta de la sesión anterior, mismo que fue circulado y dispensada su lectura. ¿Alguien de ustedes desea hacer uso de la voz? Si no hay intervenciones, le proceda, secretaria, a someter a aprobación del proyecto correspondiente, si es tan amable. Con gusto, consejeras y consejeros electorales, se somete a aprobación el proyecto de acta de la sesión de instalación celebrada el pasado 17 de diciembre de 2024. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias, consejero presidente. Le informo que el proyecto de acta de la sesión anterior fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. Secretaria, le pido continuar con el siguiente punto del orden del día, por favor. Gracias, presidente. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre el procedimiento de acreditación de personas observadoras electorales en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2020. Muchas gracias, señora secretaria. Para este punto, no obstante, fue dispensada su lectura. Sí le solicitaría a la vocal de organización electoral que nos brinde un resumen del contenido del presente informe, por favor. Buenos días a todos y todas. En sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 13 de diciembre del 2024, se aprobó mediante acuerdo INE-CG 2467-2024 la emisión de las convocatorias para que la ciudadanía participe como observador electoral en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 y en su caso de los procesos electorales de los poderes judiciales locales, así como para los procesos electorales extraordinarios que deriven de estos. Derivado de lo anterior y conforme a lo indicado en el acuerdo y como se detalla en el presente informe, esta 01 Junta Distrital Ejecutiva ha realizado actividades de difusión de la convocatoria, recepción de solicitudes de acreditación y seguimiento de las solicitudes, que hasta el momento esta 01 Junta Distrital solo ha recibido una solicitud de acreditación a través del portal público. Es cuanto. Muchas gracias, vocal de organización electoral. ¿Alguien de ustedes hace uso de la voz? Gracias. No ha habido intervenciones. Proceda, secretaria, al siguiente punto del orden del día, por favor. Con mucho gusto, señor consejero presidente. El siguiente punto del orden del día es el que corresponde al informe de la vocal de organización electoral distrital sobre el calendario de actividades para la ubicación de casillas del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias, señora secretaria de este consejo. Para este punto, nuevamente le solicito a la vocal de organización electoral que nos haga un breve resumen del contenido del presente informe, si es tan amable. En el marco de las actividades preparatorias del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación, el procedimiento para determinar la ubicación de casillas tiene su base normativa en los artículos
255 y 256 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 236 al 242 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral y sus anexos 8.1 y 25, con la finalidad de atender en oportunidad las actividades y los plazos establecidos en la normativa referida a través de la circular INE-DOE 6/2025, se hizo de conocimiento el calendario de actividades para la ubicación de casillas para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación, con las precisiones a contemplar por parte de las vocalías de organización electoral de las juntas locales y distritales, así como por parte de los consejos locales y distritales, las cuales se detallan en el informe en mención. Es cuanto. Muchas gracias, vocal de organización electoral. Señoras, señores consejeros electorales, ahí tenemos el informe que nos obsequia la compañera vocal de organización. ¿Hay alguna intervención de su parte? No es así, proceda, secretaria, el desarrollo del siguiente punto del orden del día, por favor. Con gusto, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre el avance de la campaña especial de actualización del padrón 2024-2025 y estadístico del padrón y la lista nominal de electores. Muchas gracias, señora secretaria. Para este punto le solicito a la vocal de organización nos dé un breve resumen del contenido de este informe, por favor. El registro, perdón. Es que esta actividad la llevan ambas vocalías, pero bueno, para tratarse de las propiamente. Estadístico. Adelante, licenciada, por favor. Buenos días. Mediante acuerdo INE-CG 2495/2024, se aprobó que las campañas de actualización del padrón electoral se realicen dentro del periodo del 20 de noviembre de 2024 al 10 de febrero de 2025. De este modo, la campaña especial de actualización en el 01 Distrito Electoral Federal opera con 3 módulos de atención ciudadana, de los cuales 2 son de tipo fijo y 1 móvil, con un total de 7 estaciones de trabajo. Así pues, el 20 de noviembre de 2024 al 17 de enero de 2025, 10.316 ciudadanos y ciudadanas solicitaron la expedición de su credencial por diversos movimientos y 9.023 recibieron la credencial para votar. Ahora bien, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2024, el padrón electoral contiene 298.414 registros, de los cuales 138.829 son hombres, 159.585 son mujeres y 0 registros de credencialización de personas que se identifican como no binarias. En cuanto a la lista nominal, se encuentra integrada por 296.328 registros, de los cuales 137.876 son hombres, 158.452 son mujeres y 0 registros de credencialización de personas que se identifican como no binarias. Es cuanto. Muchas gracias, vocal de la Secretaría de Electores. Compañeras consejeras, consejeros electorales, está a su consideración el informe que nos brinda la licenciada Edith. ¿Hay alguna intervención de su parte? Muchas gracias. Si no hay intervenciones, proceda, secretaria, despago del siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprobó la estrategia de capacitación y asistencia electoral para el proceso electoral extraordinario y para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 y sus respectivos anexos. Muchas gracias, señora secretaria. Para ello le solicito a la vocal de capacitación y educación cívica que nos brinde un breve resumen del contenido del presente informe, por favor. Claro que sí, maestro. Muy buenos días. Se informa este Consejo Distrital que el pasado 31 de diciembre del 2024, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto, mediante el acuerdo INE/CG 2501/2024, aprobó la estrategia de capacitación y asistencia electoral del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 y sus respectivos anexos. Este documento tiene como objetivo establecer los criterios y procedimientos para integrar las mesas directivas de casillas seccionales, capacitar a las y los ciudadanos que las integrarán y las actividades relacionadas con la asistencia electoral, y que las acciones contempladas en estas se efectúen conforme al mandato constitucional y legal para que se cuente con ciudadanas
y ciudadanos seleccionados de manera imparcial, con los conocimientos necesarios para desempeñarse como funcionarias y funcionarios de mesa directivas de casilla seccionales e instalen la casilla el día de la jornada electoral que permite el ejercicio del derecho al voto. Es cuanto más. Muchas gracias, vocal de Capacitación Electoral de Educación Cívica. ¿Alguien de ustedes hace uso de la voz? Muchas gracias. ¿Ha habido intervenciones? Por la secretaria, deseo del siguiente punto del orden del día, por favor. Con gusto, consejero presidente. Voy a hacer una precisión porque en el siguiente punto del orden del día, previo al informe de que nos rinde la licenciada Arlet, se quedó pendiente el informe sobre los recorridos, es decir, informe de la vocal de organización electoral sobre el calendario de actividades para la ubicación de casillas del proceso electoral extraordinario del proceso del Poder Judicial de la Federación 2025. Esa anotación se la voy a hacer aquí, pero toca rendirlo a la vocal de organización. El informe que rinde la vocal de organización electoral sobre la programación para los recorridos. Está identificado con el número 4. No, ese ya lo rendimos, ¿no? Ah, no, No. sí, el número 4, perdón. Proceda, vocal de organización electoral, para que nos dé una breve explicación sobre la programación de recorridos a realizarse por las secciones del Distrito 01 para la actualización de lugares que cumplan con los requisitos de la ley para la ubicación de casillas, por favor. Gracias, consejero presidente. En el marco de las actividades que constituyen el procedimiento para la ubicación de casillas electorales y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 255 numeral 1 y 256 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 236 a 234 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, la 01 Junta Distrital Ejecutiva elaboró la programación de los recorridos a efectuarse por rutas establecidas que facilitan la ubicación de los domicilios del 4 de febrero al 13 de febrero del año en curso por las 190 secciones electorales que conforman el 01 Distrito Electoral Federal, en el que se proyecta instalar 196 casillas electorales, de las cuales son 190 básicas, 5 contiguas y una especial, con base en el corte del padrón electoral del 30 de noviembre del 2024. Dado lo acotado del tiempo, del 1 de febrero del 2025 al 15 de febrero del 2025, así como la reducción de recursos, se realizarán en al menos un 30% de las secciones recorridas en el proceso electoral concurrente 2023-2024. Secciones y fechas programadas son de su conocimiento a través del presente informe. Es cuanto. Con mucho gusto, señor consejero presidente. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre el resultado del sorteo realizado por el Consejo General, por el que se obtuvo el mes del calendario que, junto con el que le sigue en su orden, serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía, que integrarán las mesas directivas de casilla en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. En el Consejo General del INE, en sesión ordinaria celebrada el 20 de diciembre del 2024, se sorteó el mes del calendario que será tomado como base para la insaculación de la ciudadanía, que integrará las mesas directivas de casilla en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. El mes seleccionado fue febrero y el mes siguiente será mayo, debido a que los meses de marzo y abril fueron excluidos de este sorteo, porque se tomaron como base para la insaculación de la ciudadanía que integró las mesas directivas de casilla en el proceso electoral 2023-2024. Es cuanto. Muchas gracias, licenciada Arlet, vocal de Capacitación Electoral de Educación Cívica. Señoras, señores consejeros electorales, ¿alguien desea una intervención en este punto?
Muchas gracias. Si no hay intervenciones, proceda, secretaria. Les hago del siguiente punto del orden del día, por favor. Con gusto, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día es el que corresponde al informe sobre el procedimiento de reclutamiento y selección de las supervisoras y supervisores electorales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias, señora secretaria de este consejo. Para este punto le solicito a la vocal de capacitación y de educación cívica que nuevamente nos brinde un breve resumen del contenido de este informe, por favor. De acuerdo a la estrategia de capacitación y asistencia electoral del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 y sus respectivos anexos, tales como el Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales y el programa de capacitación, se informa a este Consejo Distrital que se implementó un proceso de recontratación a la ciudadanía que prestó sus servicios durante el proceso electoral 2023-2024. Estos fueron contactados del 31 de diciembre del 2024 al 6 de enero del 2025 y fueron un total de 98 personas. A las personas que expresaron su interés en volver a desempeñarse como C o CAE se les aplicó una entrevista realizada por las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, que integró la nueva calificación para la asignación de cargos, realizándose del 2 al 8 de enero de 2025, siendo 18 entrevistas para C y 78 entrevistas para CAE. Para cubrir las vacantes tras la aplicación del procedimiento de recontratación o bien para ampliar la lista de reserva, se emitió una convocatoria para el reclutamiento de selección y contratación de las y los C y CAES. La difusión de la convocatoria en su primera emisión se llevó a cabo del 31 de diciembre del 2024 al 8 de enero del 2025. Cabe recalcar que posterior a este periodo se seguirán recibiendo las solicitudes y documentación de las personas aspirantes interesadas en participar en el proceso de reclutamiento, selección y contratación, por ser una convocatoria permanente. Para la selección de las y los aspirantes a supervisores y capacitadores asistentes de esta modalidad se realizaron las siguientes etapas. 1. Recepción y revisión documental del 31 de diciembre al 9 de enero del 2025, donde se registraron un total de 44 personas aspirantes. 2. Plática de inducción llevada a cabo el 11 de enero del 2025, donde asistieron 13 aspirantes. 3. Examen de conocimientos, habilidades y actitudes aplicados el 11 de enero del 2025 a un total de 30 aspirantes. 4. Entrevista donde su aplicación se llevó a cabo del 14 al 15 de enero del 2025 a un total de 25 aspirantes, todos para la figura de capacitador asistente electoral. Una vez que la persona aspirante acreditó cada una de las etapas de selección, se llevó a cabo la evaluación integral a partir de toda la información obtenida en estas. Los porcentajes que se toman en cuenta para la evaluación integral son los siguientes: entrevista por competencias, recontratación, examen de conocimientos, habilidades y actitudes 60% y la entrevista con el 40% respectiva de la convocatoria. La calificación mínima aprobatoria en la evaluación integral fue de 6 y los resultados finales fueron emitidos y publicados el 13 de enero del 2025. Por lo anterior, se concluye que serán contratados 8 figuras para supervisores electorales y 48 capacitadores provenientes de la modalidad de recontratación y una persona de la modalidad del procedimiento ordinario de reclutamiento, selección y contratación de C y CAES. Además, se tendrán 65 personas en lista de reserva. La relación de las y los supervisores y capacitadores asistentes electorales a contratar será puesta a consideración para su aprobación por parte de este Consejo Distrital. Es cuanto más. Muchas gracias, vocal de capacitación electoral y educación cívica. Señoras, señores consejeros electorales, ¿alguien desea intervenir en este punto? Si no es así, le pido a la secretaria que sí ejecutemos el desahogo del siguiente punto del orden del día, por favor. Con gusto, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día es el correspondiente al proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 01, por el que se designan a las personas que se desempeñarán como supervisoras, supervisores electorales y capacitadoras, capacitadores asistentes electorales del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 y se aprueba la lista de. Muchas gracias, señora secretaria. Señoras consejeras, señores consejeros electorales y ciudadanía que nos sigue, comentarles que al respecto este Consejo Distrital aprobará
el nombre y número de supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales que serán contratados para este proceso electoral extraordinario a fin de capacitar a la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla el día de la elección y brindará acciones de asistencia electoral, por lo que le voy a pedir a la vocal de capacitación electoral que nos brinde una explicación más a detalle de este punto, por favor. La estrategia de capacitación y asistencia electoral para el proceso electoral extraordinario para esta elección establece las líneas estratégicas aplicables para este proceso electoral, dentro de las cuales se encuentra el contratar a las figuras de C y CAES que apoyarán a las tareas de capacitación y asistencia electoral, para lo cual emite el manual de contratación de C y CAES que nos indica que se utilizarán dos modalidades para la contratación de aspirantes, conocidas como 1, recontratación, y 2, procedimiento ordinario de reclutamiento, selección y contratación de C y CAES. De acuerdo con el manual, se tiene prevista la recontratación de las y los prestadores de servicios con experiencia como C o CAES, con el objetivo de cubrir las vacantes requeridas en los distritos electorales federales para el desarrollo de las actividades de integración de mesas directivas de casillas seccionales, capacitación y asistencia electoral, por lo que la Junta Distrital implementó la recontratación de la ciudadanía que prestó sus servicios durante el proceso electoral 2023-2024. Para el procedimiento ordinario de reclutamiento, selección y contratación de C y CAE se realizó la difusión de la convocatoria en su primera emisión, que se inició a partir del 31 de diciembre del 2024 al 8 de enero del 2025. Por lo que, de acuerdo con los resultados de estas modalidades, se propone como personas prestadoras de servicio bajo el régimen de honorarios con carácter temporal provenientes de la modalidad de recontratación de conformidad a 56 personas, de las cuales 8 fungirán como supervisoras electorales y 48 capacitadores asistentes electorales, y se designará una persona proveniente de la modalidad de procedimiento ordinario de reclutamiento, selección y contratación de CICAES, que fungirá como capacitadora asistente electoral. Este acuerdo instruye a la 01 Junta Distrital en Guanajuato que se realicen los trámites administrativos correspondientes a contratar de manera temporal a las figuras señaladas en los puntos anteriores como CICAES del 1 de febrero al 10 de junio del 2025, de conformidad con lo establecido en el manual. En caso de que se presente la baja de alguna persona de C o CAES posterior a su contratación, se deberá recurrir a la lista de reserva conformada por las y los CAES recontratados con una calificación de 6 a 6.99, así como con las y los CAES con evaluación integral que no fueron designados durante el reclutamiento. Hacerles también de su conocimiento que en el proyecto de acuerdo que nos ocupa, se hicieron ayer por la noche modificaciones consistentes en agregar el considerando 51 y un punto de acuerdo adicional, el identificado como 10º, recorriendo en su orden para un total de 15 resolutivos. Lo anterior en atención a recomendaciones precisas de nuestros órganos centrales y local, y cuyo texto agregado me permitiré dar lectura. Considerando 51, que al 16 de enero del 2025, en sesión extraordinaria, el Consejo General emitió el acuerdo CG-18-2025, acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la solicitud de ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal 2025 y que se tiene por presentado el dictamen para la solicitud de ampliación presupuestal en términos del acuerdo INE/CG 2499/2024, en el cual en su considerando 21 establece que la ampliación solicitada en su caso será ejercida, entre otras cosas, en la contratación de personas supervisoras y personas capacitadoras adicionales en todo el país para incrementar el número total de casillas. Derivado de lo anterior, en el caso de que la plantilla de C y CAE se incremente, las personas supervisoras y capacitadoras adicionales que en su caso sean asignadas a este distrito electoral se tomarán de la lista de reserva referida en el considerando número 50, punto de acuerdo 10º. En caso que de conformidad con lo establecido en el considerando 51 se asignen figuras adicionales de C y CAES, las mismas serán cubiertas con personas de la lista de reserva, atendiendo en todo momento lo establecido en el punto de acuerdo 9º. Es cuanto. Muchas gracias, señora vocal de capacitación electoral y educación cívica. Señoras consejeras, señores consejeros electorales, se encuentra a su consideración el proyecto de acuerdo con las modificaciones que ha señalado la vocal de capacitación. ¿Alguien desea hacer uso de la voz?
Si no es así, le solicito a la secretaria de este consejo proceda a tomar la votación correspondiente, por favor. Con gusto, consejeras y consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 01 por el que se designan a las personas que se desempeñarán como supervisoras, supervisores electorales y capacitadoras, capacitadores asistentes electorales del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 y se aprueba la lista de reserva. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias, consejero presidente. Le informo que el acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señora secretaria. Le pido continúe con el orden del día, por favor. Con mucho gusto, señor consejero presidente. El siguiente punto del orden del día es el que corresponde al informe sobre el avance en la conformación de las zonas y áreas de responsabilidad electoral que atenderán las supervisoras y supervisores electorales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales de este proceso electoral extraordinario. Muchas gracias, señora secretaria. Para este punto le solicito a la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica nos proporcione un breve resumen del contenido del presente informe, por favor. La conformación de las zonas y áreas de responsabilidad electoral se llevó a cabo del 31 de diciembre del 2024 al 28 de enero del 2025 y se realizó con base al Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales, por lo que la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de Organización Electoral agruparon las casillas y o secciones para conformar las zonas de responsabilidad a cargo de las y los supervisores electorales y las áreas de responsabilidad que atenderán las y los capacitadores asistentes electorales. Esta conformación se apoyó de los siguientes insumos. 1. Proyección del padrón electoral y de la lista nominal de electores con corte al 15 de enero del 2025 y número de casillas por sección para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 2. Proyección del número de casillas utilizando el padrón electoral a instalarse por distrito, sección y tipo de casilla. 3. Número de C y CAES asignados al distrito. 4. Material cartográfico. Así también se sujetaron a criterios cuantitativos y criterios geográficos electorales y socioculturales como accesibilidad a las secciones, vías de comunicación, tiempos de traslado, continuidad geográfica, entre otras. Tomando en cuenta lo anterior, la conformación de las áreas de responsabilidad electoral se integraron 49 áreas con secciones electorales con casillas ordinarias y 0 áreas con secciones electorales compartidas. Es importante mencionar que no se detectaron áreas con secciones electorales compartidas porque en ningún caso el número de casillas sobrepasan el promedio establecido a atender por CAE. Por lo tanto, no se requiere de más de una o un CAE para que realice la visita de las y los ciudadanos sorteados en orden de visita, así como la notificación y capacitación en la primera etapa. Para determinar las horas es importante considerar 2 criterios: el número de las y los capacitadores asistentes asignados a cada supervisor electoral y los factores geográficos electorales. Por lo que se concluye que en este distrito se conformaron 8 zonas de responsabilidad electoral integradas por 49 áreas de responsabilidad, de las cuales 5 son urbanas, 27 son no urbanas y 17 son mixtas. Es cuanto. Muchas gracias, compañera vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Señoras y señores consejeros electorales, está a su consideración el punto referido. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Tiene uso de la voz el consejero Matías. Sí, muchas gracias, presidente. Nada más hacer una solicitud muy rápida. Aquí en el informe que se nos circuló justamente, la vocal de capacitación menciona en el último apartado que la información detallada que se observa en la cédula CAE 02 TORE y ARE con supervisores y capacitadores asignados se adjuntan en el informe. Es un hecho notorio que, pues obvio, creo que esa información no se podría tener porque acabamos de aprobar el acuerdo, ¿no? Entonces, pues obviamente no se puede tener como esa información de la asignación de los CAES y supervisores de las ARES y SORES. Nada más, si se nos pudiera repetir ya, ahora sí que se aprobó este acuerdo, la extensión de esta información para nuestro conocimiento, ¿sería cuánto? Claro que sí, claro que sí. Antes pues, damos el uso de la voz a la vocal de Capacitación, por favor. Maestro, como bien refiere el consejero electoral, la cédula que se anexa es sobre la integración nada más de las áreas y de las zonas de responsabilidad. Estas ya se integraron en un sistema correspondiente, pero todavía no están asignadas a una persona en particular.
derivado a que no contamos, como efectivamente lo refiere, con supervisores y CAES asignados. Sin embargo, dentro de la asignación de áreas y de zonas es importante determinarlas y encuadrarlas en un sistema. Entonces, esta cédula solamente corresponde propiamente a la asignación de áreas y zonas, pero no como tal con los ciudadanos que en este caso serían supervisores y CAES. Es cuanto. Sí, gracias. Una vez que tengamos ya esta lista definitiva, la haremos llegar a ustedes con mucho gusto. Sí. Muchas gracias. ¿Alguna participación más? ¿No? Si no hay intervenciones, le solicito a la señora secretaria que continúe con el desarrollo de la sesión, por favor. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre el número, ubicación, días y horarios en que funcionarán los centros de capacitación electoral en nuestro distrito dentro del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos de poder. Muchas gracias, señora secretaria. Para este punto le solicito nuevamente a la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica nos brinde un breve resumen del contenido del presente informe, por favor. Una de las actividades primordiales que lleva a cabo esta Junta Distrital Ejecutiva a través de las y los CAES es la capacitación a ciudadanos sorteados y funcionarios de casilla. La modalidad presencial puede ser impartida de forma individual o grupal y podrá desarrollarse en el domicilio particular, en un espacio alterno o en un centro de capacitación electoral fijo o itinerante instalados para tal propósito. Para el caso de los centros de capacitación se consideraron las características y condiciones siguientes para seleccionar el espacio para su instalación. 1. Lugares adecuados que cumplan con la objetividad, imparcialidad y máxima publicidad del instituto. 2. Que no sean instalaciones vinculadas a actividades partidistas, sindicatos, lugares de culto religioso, fábricas, cantinas, centros de vicio o similares, así como escuelas de preescolares y centros de cuidado infantil por el tamaño y características propias del mobiliario. 3. Deben estar ubicados en lugares estratégicos con amplia concentración ciudadana, de fácil acceso peatonal, transporte público y o vías de comunicación. 4. Que haya condiciones de seguridad y accesibilidad, buena iluminación y ventilación, dimensiones necesarias para impartir la capacitación electoral y con mobiliario adecuado, además de garantizar accesibilidad para las personas con discapacidad. 5. Debe garantizarse durante todo el periodo considerando para hacer funcionamiento y en los horarios establecidos, sobre todo los fines de semana. De acuerdo con lo anterior, se realizó una evaluación de los lugares donde fueron instalados los centros de capacitación electoral fijos e itinerantes durante el proceso electoral inmediato anterior, a fin de identificar los factores favorables, así como las limitaciones encontradas en cada uno. Con base en ello, se determinó la continuidad del centro de capacitación electoral que garantiza funcionalidad y cercanía con las y los ciudadanos, así como valorar y determinar periodos y horarios más adecuados que permiten obtener mejores resultados en su operación durante el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, por lo que se determina que el Centro de Capacitación Electoral será instalado en la 01 Junta Distrital, ubicado en calle Walter C. Bucana, número 328, Colonia Iste, en San Luis de la Paz, Guanajuato, con horario de 9 a 17 horas de lunes a viernes y horario de 9 a 13 horas los sábados y domingos, con teléfonos de contacto 468-685, 5050. Y este centro de capacitación electoral operará en ambas etapas de capacitación, del 9 de febrero al 31 de mayo de 2025. Se presenta a este Consejo Distrital la información anterior con el objetivo de contar con información necesaria sobre las actividades que realiza la Junta Distrital como parte de la preparación de la jornada electoral. Es cuanto más. Muchas gracias, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. ¿Alguien de ustedes desea hacer uso de la voz? Muchas gracias. Si no hay intervenciones, le solicito a la señora secretaria de este consejo que continúe con el desarrollo del siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el correspondiente al proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 01 por el que se designa el personal que visitará los domicilios de las personas solicitantes para invitarles a participar en el voto anticipado, recabar las solicitudes individuales a la lista nominal de electores con voto anticipado y recopilar la votación anticipada para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias, señora secretaria. Antes de dar el uso de la voz a la compañera vocal de registro, quien nos dará más a detalle este tema, comentarles que este acuerdo se relaciona con las personas que serán aprobadas por este consejo para que participen en las diversas etapas de la implementación del voto anticipado, para la cual les voy a pedir a la vocal de registro que sea tan amable en comentar más al respecto, por favor. Claro que sí, maestro. El voto anticipado es un conjunto de medidas de inclusión
y nivelación que el INE ha implementado para que la ciudadanía físicamente impedida para asistir a votar en una casilla seccional el día de la jornada electoral por alguna cuestión de salud, incapacidad o edad, cuente con las facilidades necesarias para ejercer su derecho al voto de manera presencial desde su domicilio en días previos a las elecciones de personas juzgadoras. Por lo que podrá participar en esta modalidad la ciudadanía residente en el territorio nacional que entre el año 2018 y el 10 de febrero de 2025 obtenga su credencial para votar bajo el amparo del artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y aquella ciudadanía que compruebe ser ciudadano o ciudadana con discapacidad que se encuentra imposibilitada para asistir a una casilla seccional, o ser persona cuidadora primaria de ciudadanía mayor de edad y menores de edad, que solicite su inscripción a la lista nominal de electores de voto anticipado. En este sentido, el 20 de diciembre de 2024, el Consejo General aprobó los lineamientos y el modelo de operación para el voto anticipado en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, por lo que a través del proyecto de acuerdo que nos ocupa, se aprobaría la designación de miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional y personal administrativo adscritos en su totalidad a la 01 Junta Distrital Ejecutiva, quienes realizarán las visitas a los domicilios de las personas solicitantes para invitarles a participar en el voto anticipado, recabar las solicitudes individuales de inscripción a la lista nominal del electorado con voto anticipado y recopilar la votación anticipada en el proceso electoral extraordinario 2024-2025. Es cuanto. Muchas gracias, compañera vocal de Registraduría de Electores. Señoras consejeras, señores consejeros electorales, está a su consideración el proyecto de acuerdo referido. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Gracias. Si no es así, le solicito a la secretaria de este consejo proceda a tomar la votación correspondiente para su aprobación, por favor. Con gusto, consejeras y consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 01, por el que se designa el personal que visitará los domicilios de las personas solicitantes para invitarles a participar en el voto anticipado, recabar las solicitudes individuales a la lista nominal de electores con voto anticipado y recopilar la votación anticipada para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias, consejero presidente. Le informo que el acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señora secretaria. Le pido continúe con el orden del día, por favor. Con mucho gusto, señor consejero presidente. El siguiente punto del orden del día es el correspondiente al informe de la Secretaría del Consejo Distrital 01 sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en el marco del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias, señora secretaria de este consejo. Para ello le pido nos comente brevemente el contenido del presente informe, si es tan amable. Con mucho gusto, señor consejero presidente, hacerles del conocimiento al público presente y a la ciudadanía que nos sigue a través de las redes sociales que en este informe se concentran datos sobre los acuerdos aprobados por el Consejo General del periodo comprendido desde la última sesión celebrada por este Consejo en el mes de diciembre y hasta la fecha, y que tienen que ver con las determinaciones trascendentes para las tareas propias del proceso electoral extraordinario en curso. A continuación les menciono los más relevantes. Acuerdo por el que se aprobaron los lineamientos que establecen los plazos y términos para el uso del padrón electoral y listas nominales de electores para este proceso electoral. Acuerdo por el que se aprobó que las credenciales para votar, cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la jornada electoral, 25 continúen vigentes hasta el día de la jornada electoral de las elecciones que tengan verificativo el 1 de junio de 2025 con motivo del proceso electoral extraordinario. Acuerdo por el que se aprobaron los lineamientos y el modelo de operación para la organización del voto anticipado para personas con discapacidad, imposibilitadas para asistir a votar y personas cuidadoras primarias. Acuerdo por el que se aprobó el diseño y la impresión de las boletas para el proceso electoral extraordinario 2024-2025. Acuerdo por el que se aprobó el programa de promoción de la participación ciudadana en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación. Acuerdo por el que se establecen las bases y criterios con que se habrá de invitar, atender e informar a las personas visitantes extranjeras que acudan a conocer las modalidades del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación. Acuerdo por el que se aprueba el micrositio Sistema Conóceles para la elección de los integrantes del Poder Judicial de la Federación
y se emiten los lineamientos para su uso. Acuerdo por el que se aprobaron los criterios relativos a la distribución del tiempo del Estado en radio y televisión para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 y concurrentes, y acuerdo por el que se aprobaron los lineamientos que establecen las reglas y criterios que las personas físicas o morales deberán adoptar para realizar encuestas o sondeos de opinión en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación. Acuerdos que pueden ser consultados en la página web del Instituto en el apartado de la sección dedicada al Consejo General. ¿Es cuánto, señor consejero? Muchas gracias, señoras secretarias, consejeras, consejeros electorales. Se encuentra a su consideración el informe citado. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Muchas gracias. Si no hay intervenciones, le solicito a la secretaria de este consejo continúe con el siguiente punto de orden del día, por favor. Consejero presidente, le informo que ha sido agotado el día de hoy, el orden del día previsto para el día de hoy. Muchas gracias, señora secretaria. Señoras consejeras, señores consejeros electorales, no ha habido otro asunto que tratar. Le agradezco a usted su presencia y desde luego al público que nos acompaña el día de hoy. Y siendo las 10:53 del día 28 de enero de 2025, se da por concluida la presentación. Que tengan todas y todos un excelente día y muchas gracias.